va a ser la que vamos a manejar en general. Ese también es otro punto muy importante. La frecuencia que les estoy diciendo de 1 en 1000 es de todos los errores innatos del metabolismo. Las 700 enfermedades metabólicas hereditarias que se conocen, todas en bola, tienen una frecuencia de 1 en 1000. Hay unas relativamente frecuentes, como por ejemplo la fibrosis quística, que es un defecto en un transportador, entonces técnicamente es un error innato del metabolismo. Otra más clásica, por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal congénita, que ya platicaron con la doctora Reyes. La fenilcetonuria, todas van a tener cierta frecuencia estimada. Va a haber muchísimas enfermedades metabólicas, quizá más de la mitad, o tal vez más, del 80%, que son muy raras, es decir, solo ocurren en 1 de cada 100,000 personas. Pero pues con ese 20%, por así decirlo, que son más frecuentes, entre comillas, van a ser suficientes para que la frecuencia global se eleve a 1 en 1000. Entonces, raras no son. Y acuérdense que, como les decía ahorita al principio, pues las enfermedades, los errores innatos, la gran mayoría son enfermedades autosómicas recesivas y que el 85% presenta manifestaciones neurológicas. Esa es otra cosa que es muy importante. Niños con manifestaciones neurológicas dentro de sus diagnósticos diferenciales, dependiendo obviamente de las manifestaciones, tiene que estar en algún punto de su lista de diagnósticos diferenciales un error innato del metabolismo. ¿Sale? Bien, entonces, si ustedes se acuerdan, la fisiopatología general es lo clásico, que es que me está fallando una enzima, que es lo que pasa en la gran mayoría de los casos. Las enzimas requieren, en algunos casos, no todas, pero en algunos casos las enzimas requieren de cofactores, entonces yo puedo tener un error en la enzima o puedo tener un error en la síntesis del cofactor o en la función del cofactor, y entonces la enzima, pues por más funcional que esté, no hace lo que debe de hacer. O sea, imagínense que la enzima es un coche y el cofactor es la llave. O sea, pues ustedes pueden tener su carro muy bonito y todo, pero si ya perdieron las llaves, pues no hay cómo moverse. ¿Sale? No es que sea un coche muy fresa, que sea de huella digital o algo así. Pero aún así necesitan el cosito ese que ayuda a que prenda el carro. En dado caso que no sea la enzima o el cofactor, entonces lo más seguro es que el problema vaya a estar involucrado con lo que es el transportador, que es esto de acá. El transportador puede servir para que yo meta ciertas sustancias a las células y que esas células trabajen con esa sustancia o con ese sustrato. O ese transportador puede ser lo que necesito para desechar o para enviar hacia afuera, hacia el espacio extracelular, alguna sustancia. La verdad es que casi siempre es un asunto de introducir, ya sea a la célula o también puede ser introducir a un organelo. Por ejemplo, en la enfermedad de Niemann-Pick, el defecto es el transportador que mete ciertas moléculas de colesterol hacia el lisosoma. Entonces, puede ser ese el error. Pero finalmente, la enzima, el transportador y las enzimas o las proteínas que regulan cómo funciona el cofactor están codificadas en genes. Ahora, algo importante que no recuerdo si platicamos la vez pasada, pero bueno, pues para eso tenemos esta otra oportunidad, es que cómo es que los defectos metabólicos enferman a mi paciente. Ya habíamos dado una ojeadita. El problema puede ser el que yo tenga una deficiencia del producto de la vía metabólica. Por ejemplo, si yo tengo un defecto en la beta-oxidación de los ácidos grasos, me está faltando cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos para lo que sirven son para alimentar al cerebro cuando no hay glucosa. O si yo no degrado bien las proteínas, el producto de la degradación de las proteínas finalmente son sustratos para el ciclo de Krebs, que finalmente me van a dar ATP. Entonces, puedo tener una deficiencia del producto de la vía metabólica. Esa es una de las maneras en las que yo puedo tener el problema. La otra es que se me empiece a acumular el sustrato. Es decir, empiezo a acumular una sustancia en cantidades
que normalmente no deben de existir en las células o en el medio intracelular. Entonces, ¿es un metabolito normal? Sí, por ejemplo, la fenilalanina, pero, o la leucina, en el caso de enfermedad de orina de jarabe de maple, pero a la hora que yo incremento la cantidad de esta sustancia lo que hace es que empieza a dañar o a interrumpir procesos celulares. Por ejemplo, en la enfermedad, la fenilcetonuria, se empieza a acumular fenilalanina y el incremento de fenilalanina tiene un efecto doble. En el caso de la fenilcetonuria, yo puedo ver que la acumulación del sustrato, la fenilalanina, puede dañar o puede interrumpir que entren ciertos neurotransmisores al sistema nervioso central. Pero, aparte de todo, la fenilalanina es un precursor de la tirosina. Y entonces, la tirosina, que es muy importante para que yo forme dopamina y para que forme noradrenalina, pues no se están produciendo. Entonces, tengo una deficiencia del producto. Entonces, la fenilcetonuria es un excelente ejemplo de estas maneras en que el error innato del metabolismo me da en la torre. Siguiendo con el ejemplo de fenilcetonuria, muchas veces esta acumulación del sustrato lo que hace es que se deriva a vías bioquímicas alternas. Al derivar yo una sustancia a una vía bioquímica alterna, lo que estoy haciendo es que estoy creando sustancias o productos que normalmente no estoy fabricando o que fabrico en una cantidad muy chiquitita. Y entonces, en ese caso, en la fenilcetonuria, se empieza a formar un ácido que se llama ácido fenilpirúvico y otro que se llama ácido fenilacético. El ácido fenilacético se tira por la orina junto con el ácido fenilpirúvico y la orina de los pacientes con fenilcetonuria, gracias a esas dos sustancias, tiene un olor muy desagradable que se describe como un olor a ratón mojado. El ácido fenilpirúvico y el ácido fenilacético puede que primero alteren el metabolismo ácido-base, pero van a ser claves para determinar o para sospechar, por lo menos, de un error innato del metabolismo. La orina es clásicamente un producto de desecho que puede ser muy útil para este tipo de diagnósticos. ¿Ok? Entonces, el error está en la enzima, el error está en el cofactor o en la síntesis del cofactor, o el error está en el sustrato. ¿Sí? ¿Qué son los cofactores de las enzimas? O sea, si yo les digo, de todo lo que nosotros comemos, proteínas, minerales, ¿cuál es el grupo alimenticio que representa los cofactores enzimáticos? ¿Minerales? No, pero siempre van a escuchar ahí que el cereal tiene y minerales. ¿Mm? Hábleme fuerte que no la oigo. Disculpe, doctor, ¿podría repetir la pregunta? Sí. De todo lo que ustedes comen, o sea, lípidos, carbohidratos, vitaminas, proteínas, minerales, ¿cuáles son las sustancias que funcionan como cofactores de las enzimas? Vitaminas. Las Entonces, vitaminas, exactamente. Acuérdense que las vitaminas hidrosolubles, sobre todo, finalmente van a terminar en muchos casos siendo cofactores enzimáticos. Por ejemplo, la niacina, por ejemplo, la riboflavina, que los dos son aceptores de grupos hidrógeno, bueno, de electrones, la piridoxina para las transaminasas, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, eso es importante que lo sepamos porque hay muchos defectos enzimáticos que cuando yo les doy una dosis mamut de cofactor, la enzima responde, pero no en todos los casos. Y bueno, si no es la enzima y no es el cofactor, lo más probable es que el problema esté en el sustrato. ¿Sale? Entonces, ese es el origen. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando me fallan? Pasa que o me falla el producto, o se me acumula el sustrato, o empiezo a generar
sustancias derivadas de vías bioquímicas alternas, ¿sale? Entonces, una es la causa y lo otro es el efecto. Bien, esto ya lo habíamos platicado. Los errores innatos del metabolismo molecularmente se pueden describir como de molécula grande, que incluye las enfermedades lisosomales y peroxisomales. Las de molécula pequeña, que habla de acidemias orgánicas, sobre todo defectos de los aminoácidos y defectos del ciclo de la urea, que se llaman hiperamonemias. Y los defectos de la formación de energía, que aquí incluimos las glucogenosis, las enfermedades mitocondriales, y las acidosis lácticas, porque las acidosis lácticas son específicamente acumular lactato, porque no puede entrar al ciclo de Krebs. Entonces, son específicamente defectos de producción de energía. Porque acuérdense que si no hay ciclo de Krebs, la producción de energía no está chida. Bien. Clínicamente, vamos a tener cuadros de intoxicación, porque se acumula el sustrato, como por ejemplo en las aminoacidopatías, fenilcetonuria, clásico, las acidosidas orgánicas, como la acidemia propiónica, o defectos del metabolismo de los carbohidratos. Esos son como que los menos graves, salvo la galactosemia. La galactosemia sí puede ser muy grave. De tipo de deficiencia de energía, las mismas que vimos hace rato, nada más que aquí, por ejemplo, incluimos los defectos de la oxidación de ácidos grasos. Esos son súper importantes en poblaciones caucásicas. Los defectos de oxidación de ácidos grasos, sobre todo en la cadena media, son responsables de un porcentaje pequeño, pero no despreciable, de muertes súbitas del lactante. Y de tipo acumulación, aquí voy a juntar a mis moléculas grandes, lisosomales y peroxisomales. Bien, esto ya lo platicamos. Ok, entonces, ¿qué es el tamiz metabólico neonatal? Este señor que está aquí, que lo ven ustedes muy tranquilo, que parece que le está tomando una gasometría al bebé de su taloncito, no es gasometría, es un tamiz metabólico. Este señor es Robert Guthrie. Este señor fue el papá, por así decirlo, de los tamizajes neonatales metabólicos. Como todos los grandes descubrimientos, hubo una intención egoísta, por así decirlo, o un interés egoísta en esta situación. El propio hijo de Robert Guthrie tenía fenilcetonuria. Nunca se le detectó a tiempo hasta que empezó con problemas y entonces pues desarrolló una discapacidad intelectual. El hijo de Guthrie terminó en una institución mental, o bueno, lo que antes era como un manicomio, por así decirlo. Guthrie se dio cuenta de que había muchos pacientes con discapacidad intelectual y entonces él se preguntaba pues qué tan probable sería que otras personas con discapacidad intelectual también tuvieran la enfermedad de su hijo. Y entonces desarrolló un ensayo que se llama un ensayo de inhibición bacteriana, en el que lo que se hace es que se utiliza una bacteria, una cepa bacteriana que no puede crecer cuando hay mucha fenilalanina. Y entonces el tamiz era pues muy sencillo. Ustedes ponían la bacteria con una gota de sangre del paciente que creían que tenía fenilcetonuria. Si la bacteria crecía, es que la fenilalanina estaba bien en la sangre. Si la bacteria no crecía, entonces la fenilalanina era demasiado alta y estaba bloqueando el crecimiento bacteriano. Y entonces así se creó el primer sistema de tamizaje neonatal, por ahí de los 60. Entonces ahí está Guthrie tomando muestras en un cunero. Bien, entonces, esto del tamizaje neonatal finalmente llevó a que se crearan lo que se llaman los criterios de Wilson y Jungner para valorar qué tan probable, qué tan válido es que ustedes creen un programa de tamizaje. Entonces hay 10 criterios, algo así como los 10 mandamientos, pero pues no tan payaso y no se van a ir al infierno si no se los aprenden. Pero si quieren dedicarse, por ejemplo, a la salud pública, sí se los tendrían que aprender porque un punto súper importante de salud pública es tamizajes, que ya lo platicaron también con la doctora Ayala el martes, que acuérdense que el tamizaje es un programa que se le puede aplicar a toda la población. Entonces, mencionan estos criterios de Wilson y Jungner que la condición que yo quiero tamizar debe ser un problema importante de salud pública. ¿Por qué cumple el criterio de la fenilcetonuria? Porque la fenilcetonuria es una causa prevenible de discapacidad intelectual. Y se me olvidó contar esta parte de la historia. Cuando Guthrie crea
el estudio de tamizaje neonatal, bueno, del ensayo de inhibición bacteriana, se da cuenta porque se lo aplica a varios compañeros pacientes del sanatorio, de compañeros de su hijo, se da cuenta de que dentro de esa institución el 1% de los pacientes con discapacidad intelectual tenían fenilcetonuria. Y uno podría decir, no son tantos, pero 1 de cada 100, yo les diría que sí son un montón. O sea, si ustedes consideran que 1 de cada 100 personas en el mundo tiene esquizofrenia, y en el servicio social van a ver un montón de gente con esquizofrenia, van a pensar, 1% sí es una gran cantidad. Entonces, en este caso la fenilcetonuria sí cumple el criterio porque sí es un problema importante de salud pública. La segunda es que gracias a Guthrie se comprendió la historia natural de la condición. Es decir, cuando yo tengo una fenilcetonuria que no trato, el paciente va a terminar con una discapacidad intelectual y con otros problemas neurológicos. Que haya un momento de la enfermedad en que pueda ser detectada. En este caso, los niveles de fenilcetonuria se encuentran elevados en el niño desde antes de que tenga trastornos del neurodesarrollo. Tratar al paciente en una etapa temprana es mejor que tratar en una etapa tardía. Esto hay 1000 ejemplos que ustedes pueden ver. Hay estudios incluso, sobre todo en cáncer. Por ejemplo, cuando yo estaba en el INCAN me tocó hacer una revisión de costos-beneficios y encontré un artículo donde decía que con el mismo dinero que ustedes tratan a una paciente en estadio 4 de cáncer de mama, con esa misma cantidad de dinero pueden tratar como a 15 pacientes de cáncer de próstata en estadio 1. Con el mismo dinero que ustedes tratan a un paciente con cáncer de colon en estadio 3, pueden tratar a 5 pacientes con cáncer de mama en estadio 1. Entonces, evidentemente, por ejemplo, en el sentido monetario, es mucho mejor. ¿Y por qué es mejor y por qué es menos costoso tratar el cáncer en etapas tempranas? Porque las intervenciones son menos y son menos complejas. No es lo mismo pagar nada más una RTUP para quitar una próstata que pagar la RTUP, pagar la quimio, pagar el PET para ver si no hay metástasis a hueso, pagar tratamientos si es que hay metástasis a hueso, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, aquí igual. Tratar a un paciente con un trastorno del neurodesarrollo con rehabilitación, con medicamentos para crisis convulsivas o para regular el ánimo, o bueno, el comportamiento, o darle terapia ocupacional o es mucho más caro al final que conseguirle una dieta baja en fenilalanina, que en un inicio sí pareciera que es más caro, o sea, porque las dietas de fenilalanina, libres de fenilalanina, las leches no son así que digan ustedes baratísimas, pero a la larga sí, sí es más barato, ¿sale? Entonces, ese punto también lo cumple. Bien, el quinto punto es que exista una prueba que sea aplicable para al momento temprano. ¿Cómo hacen ustedes la detección temprana de cáncer de próstata? A partir de los 40 y el antígeno prostático. El antígeno prostático. ¿Se dan la idea más o menos de cuánto cuesta el antígeno, André? ¿Nunca le han preguntado? La verdad no. ¿No? Bueno, un antígeno prostático así como en promedio le sale como unos 400 pesos, 300 tal vez. Pero comparen eso a cuánto cuesta hacer el ultrasonido para ver próstata o cuánto sale la consulta del urólogo para que me haga el tacto. Entonces, este programa de tamizaje de cáncer de próstata, pues va a ser
relativamente asequible. Los tamices metabólicos también son pruebas muy baratas que se hacen con gotitas de sangre y que se hacen con un aparato maravilloso que hace muchas cosas a la vez. El estudio debe ser aceptable. En este sentido quiere decir que detecte efectivamente lo que estoy buscando. Se debe determinar cuándo hay que repetir el estudio. Esto sobre todo, por ejemplo, aplicado igualmente a cáncer. Por ejemplo, en el caso de cáncer de mama se recomienda la mastografía anual. Y en algunas guías menciona que si ustedes tienen 5 mastografías normales, pueden hacerla un año sí y un año no, dependiendo de cómo esté su BIRATS. Obviamente, si me salen con un BIRATS 4, no les voy a dar chance, se las voy a hacer en 6 meses. Pero, finalmente, eso de que si yo encuentro un BIRATS 4, se los hago en 6 meses, es porque existe una determinación de cuándo tengo que repetirles el estudio. Este punto número 8 es un punto muy truculento. Dice que debe haber un adecuado servicio de salud para el trabajo clínico extra que resulte de el tamizaje. Es decir, yo tengo un programa de tamizaje, tengo que tener la infraestructura para atender a la gente que salga positiva, independientemente de la carga de trabajo de mi sistema de salud. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Cuando yo estaba en el INCAN, yo estaba precisamente en un programa de prevención. Entonces, mucho del rollo que teníamos con el INCAN, o bueno, con ese programa más bien, es que obviamente lo piloteamos con personas dentro del instituto. Y entonces la gente de rayos, por ejemplo, nos decía así como que, pues está bien, está muy chido, pero me está sobrecargando entonces las mastografías. O me está sobrecargando el laboratorio con los tamices de antígeno prostático. Entonces, técnicamente yo debería de tener en un sistema de salud de 3 niveles como el de México, yo debería de tener un laboratorio de referencia, por ejemplo, para primer y segundo nivel. Entonces, si yo, primer nivel, que tengo que hacer prevención, veo a mi paciente de 45 años, le pregunto, oiga, ¿se ha hecho su antígeno prostático? El señor me dice, no, nunca me lo he hecho. Se lo mando y debería yo de mandárselo a mi laboratorio de primer nivel, que debería de tener un antígeno prostático porque es una prueba de primer nivel, porque es tamizaje. Y entonces ellos deben de tener considerado que se van a pedir muchos tamizajes, ¿sale? Deberían, entre comillas, ¿sale? La mayor parte de las veces sí se los van a hacer. A veces tardan y las mastografías en realidad son lo que más es tardado. Entonces, sí, no se desesperen, pero sí insístanle mucho a sus pacientes con las mastografías, por favor. Bien. Los riesgos, tanto físicos como psicológicos, son menores que los beneficios. Eso también es algo que aplica en la gran mayoría de los, gran mayoría de los programas de tamizaje. Ahora sí que el pequeñín que le tomamos la muestrita del talón, pues a lo mejor le va a molestar el piquete, pero va a ser muchísimo mejor darle el piquetito que no dárselo y cacharle una enfermedad que es potencialmente tratable en una etapa temprana cuando ya esté avanzada. Y finalmente, como siempre, el dinero. Los costos deben de estar balanceados contra los beneficios. En general, todos los programas de tamizaje son mucho más baratos que un programa de diagnóstico o de tratamiento. Ok, entonces, el tamiz neonatal se creó para generar un diagnóstico temprano y costo efectivo para enfermedades que son tratables. Esto es una cosa que también es importante, que no está en los criterios de Wilson y Jungner, pero que específicamente para enfermedades metabólicas es muy importante. Yo no voy a tamizar una enfermedad para la que no existan tratamientos. Pueden ser enfermedades muy graves, como por ejemplo el síndrome de Zellweger, que es una falla de la biogénesis peroxisomal. Son niños que están muy afectados por su alteración metabólica, pero como no hay tratamiento, no les puedo ofrecer una prueba de tamizaje. ¿Sale? O sea, ¿cuál sería el beneficio de hacerles un tamizaje neonatal? O sea, ok, puedo confirmar el diagnóstico. Va. ¿Y qué confirma el diagnóstico? ¿Y luego qué hago? Ajá. Obviamente puedo establecer un programa de tratamiento, de manejo para las diferentes manifestaciones que pueda tener el paciente. Pero
no es redituable para un sistema de tamizaje, ¿sale? O sea, ese es de hecho, eso es una gran lucha que tienen pues quienes se encargan, las autoridades médicas que se encargan de determinar qué se tamiza y qué no, con las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes abogan mucho, por ejemplo, porque se hagan tamizajes de ciertas enfermedades que no tienen cura. Y entonces, pues uno, como parte, bueno, yo no, bueno, sí, uno como parte, si yo fuera un tomador de decisiones en ese sentido, pues obviamente te hacen sentir como el malo, ¿no? Es como que, es que no quieres que se diagnostiquen esos niños, no, pues es que sí, sí quiero, pero no tengo nada que ofrecerles específico, o sea, no tengo cómo justificar un programa de tamizaje. ¿Por qué? Porque se busca que con el tamizaje mejore la morbimortalidad de las enfermedades, de las enfermedades que son tamizadas. Sin embargo, como ya platicaron con la doctora Ayala en la clase pasada, todo resultado anormal de un estudio de tamizaje, por ejemplo, tamizaje para diabetes gestacional, requiere de una prueba confirmatoria. Si a ustedes les llega un tamiz metabólico neonatal anormal, lo primero y en lo que más le tienen que hacer hincapié a los papás de su paciente es que ese resultado no es un resultado definitivo. Y como les dijo la doctora Ayala la clase pasada, los tamices me hablan de riesgos, no me hablan de enfermedades. ¿Sale? De acuerdo con el Colegio Americano de Genética Médica, existen 3 tipos de trastornos. Los trastornos básicos, que son los que deberíamos de tamizar siempre. Los trastornos secundarios, que son los que es deseable que se tamicen. Y los trastornos no tamizables, que son los que les digo que no es conveniente hacer este tipo de diagnósticos. ¿Cómo hago el tamiz metabólico? Pues como la prueba de Guthrie, que se le llama así a la prueba de inhibición del crecimiento bacteriano. Esta ya nadie la usa, es un bonito dato cultural. El tamiz metabólico en orina congelada. Yo espero que cuando ustedes ya estén practicando la medicina, ya sea en el servicio de que se gradúen, ya nadie salga con esta clase de perogulladas de pedir tamices metabólicos en orina congelada. ¿Por qué? Porque los tamices en orina congelada, me da mucha pena admitirlo, pero se siguen haciendo en institutos nacionales de salud y la verdad es que no sirven para una fregada. Entonces, o sea, qué bueno que sepan que existen, sepan que se sigue haciendo en México, pero ya no debería de hacerse, ¿vale? Entonces, ahorita les platico por qué. La cromatografía de gases, que esta es una manera inicial o fue una de las primeras maneras en que se empezaron a determinar metabolitos en muestras, que esto ya, pues la verdad es que tampoco ya no se usa tanto, pero todavía existe. Y el que ahorita es nuestro caballito de batalla, el que es nuestra panacea para el diagnóstico de trastornos metabólicos, es la espectrometría de masas en tándem. La espectrometría de masas en tándem es un procedimiento que es muy complejo, que se hace con aparatos muy especiales y muy bonitos, que finalmente lo que hace es que separa los metabolitos por cargas y los separa por tamaños, por masas moleculares. Entonces, al identificar la masa molecular, al identificar la carga de esa molécula y al identificar su espectro de luz que refleja, utilizando esos 3 parámetros, pues espectrometría, utilizando esos 3 parámetros, yo puedo obtener una identificación a partir de esas características físico-químicas. Y entonces, pues a lo mejor tengo 2 metabolitos que tienen la misma masa molecular, pero a lo mejor tienen diferente comportamiento de cargas y diferente comportamiento espectrométrico, y entonces ya las puedo diferenciar, ¿sale? Entonces, ahorita es como se hace en este caso, o se pueden hacer inmunoensayos, como en el caso de, por ejemplo, la prueba de TSH, de hormona estimulante de la tiroides, para hipotiroidismo congénito, se hace con un inmunoensayo, o sea, es con anticuerpo que se pega a la hormona. Existen otras maneras más complejas, como por ejemplo el estudio de metaboloma global, que este sí es una cosa así, es muy de investigación, obviamente, pero es así como que casi que identifica las moléculas por el ángulo
del ángulo del enlace de carbono con el nitrógeno, no sé qué tanta cosa. Es algo que se llama cromatografía líquida de ultra alto rendimiento. Y finalmente esto se usa para estudios estilo metabolómica, que por ejemplo, hace poco vi que se utilizaron, o sea, empezaron a usar, por ejemplo, para reumatología, para determinar cuáles eran las citocinas que están más elevadas en ciertas enfermedades reumáticas. Es uno de los usos. Obviamente en enfermedades metabólicas, cuando se hace investigación, por ejemplo, para determinar todos los derivados esteroideos en una muestra, se puede utilizar el metaboloma, pero pues, es una cosa de investigación. O sea, ahorita aquí, quédense con la bonita espectrometría de masa en tándem y el inmunoensayo. Y se puede utilizar la secuenciación de nueva generación. En la secuenciación, obviamente, no voy a ver metabolitos, voy a ver DNA, como cualquier estudio de secuenciación, pero lo que voy a hacer es que voy a buscar si hay errores en los genes que codifican para las enzimas, los transportadores o las enzimas de los cofactores. Entonces, he ahí el detalle. Bien. La primera manera que existió de estudiar y la manera en que se descubrieron los errores innatos del metabolismo fue a través del estudio de la orina. Si es que llevaron la historia de la medicina. Supongo yo que sí. Si no la llevaron, no se apuren, no se pierde nada. Pero una de las primeras formas que se tenía de estudiar la medicina en general, no nada más los errores innatos, pues era ver la pipí, o sea, urinoscopía. Y resulta que los errores innatos del metabolismo se descubrieron a partir de la observación de la pipí. Específicamente el primer error innato que se descubrió fue que se llama alcaptonuria, que es rarísimo. Lo describieron un señor que se llama Archibald Garrod. Y Garrod lo que se dio cuenta es que estos pacientes con la alcaptonuria eran pacientes que parecía que tenían como una especie de gota, tenían una artropatía por cristales, sin embargo, pues no eran cristales de urato, eran otro tipo de cristales, y Garrod se dio cuenta de que la pipí de estos pacientes era de color oscuro. La pipí del paciente con alcaptonuria es una pipí negra, es Coca-Cola. Y entonces, al estudiar la pipí, se dio cuenta de que lo que se estaba acumulando en esa orina era un derivado de algo que se llama ácido homogentísico. Y el ácido homogentísico tiene esa particularidad de que cuando se oxida, cuando toca el oxígeno de la atmósfera, refleja el color negro. O bueno, más bien no refleja color y se ve como negro. Y entonces ese fue el primer error innato del metabolismo que se describió en 1908, o sea, 60 años antes de que existiera el tamizaje. A partir de eso se ha visto que ciertas enfermedades tienen un cierto olorcito en la pipí, por ejemplo, la fenilcetonuria clásica se dice que huele a ratón mojado. Yo no les sabría decir, jamás he olido la pipí de un paciente con fenilcetonuria. Lo que sí les puedo contar es que los pacientes con enfermedad de orina con olor a jarabe de maple, se los juro por mi vida que la pipí sí huele a jarabe de maple. Pero es un olor muy curioso porque sí huele dulce. O sea, si ustedes huelen la pipí de uno de esos niños, huele dulce, pero tiene como dicen los catadores de cerveza o de vino, tiene un retrogusto, así como un saborcito que queda al final. Tiene un retrogusto muy amargo, sabe horrible. Bueno, sí, da como un saborcito, como una sensación rara entre la nariz y la boca. Pero sí, o sea, al principio huele dulce y huele a jarabe de maple, se los prometo. Otras que han descrito, por ejemplo, en la tirosinemia, que es un error innato relativamente frecuente, que es causa de falla hepática. Se dice que la orina huele a mantequilla rancia o como a calabaza. Por ejemplo, otro olor muy común es esta condición que se llama trimetilaminuria, que es muy característica porque se dice que la pipí huele a pez podrido, como a pescado que está pasado. Entonces, de ahí se empezó. Entonces, a partir de esta situación fue que se desarrolló lo que se llama el tamiz metabólico en orina, que es con una muestra de pipí congelada del paciente, se lleva congelada al laboratorio, el laboratorio la descongela lentamente y la procesa. Y entonces ustedes agarran varios tubitos de ensayo, les ponen una cantidad de pipí, que también esa pipí luego es muy difícil de recolectar, pero bueno. Les ponen una cantidad de pipí
Y entonces en cada tubito, así como con Laboratorio de Química Mi Alegría, le van poniendo una sustancia diferente a cada tubito. Y cada sustancia sirve para detectar cierto compuesto que se traduce en cierta condición metabólica que se sospecha. Entonces nada más les voy a enseñar uno. La verdad es que ya no sirve ninguna de estas cosas. Y no sirve porque es muy inespecífico. Por ejemplo, esta prueba que se llama de cloruro férrico. En la prueba de cloruro férrico ustedes agarran su pipicita y luego agarran una sal de hierro, que es el cloruro férrico, en forma líquida. Le ponen las gotitas de cloruro férrico, se esperan tantito y ven si cambia de color la muestra. Si cambia de color, tienen que ver de qué color cambió. Y entonces, si yo les pregunto a ustedes, vamos a hacer una pequeña encuesta. Diana, ¿qué tono de verde es esa pipí? Verde bandera, oscuro. Verde bandera. Va. Andrea, Sí, doctor. ¿qué tono de verde es esa pipí? De... Ay. No sé, pues como pasto o algo así. Ok, muy bien. Fidel, ¿me escucha? Sí, doctor. Lo veo como verde pantano. Ok, ájala, ese estuvo bueno. Rebeca, Como verde esmeralda. ándele, ese es el que yo estaba esperando. Muy bien, entonces, si se dieron cuenta, ustedes 4 y yo estamos viendo la misma pipí o la misma foto y todos interpretamos un color verde diferente. Ahora, si comparamos verde pasto con verde bandera, con verde pantano, con verde esmeralda, por ejemplo, Diana dice verde bandera como verde fuerte. Y entonces, eso querría decir que me cambió de verde, que significa o me orientaría a una tirosinemia tipo 1, que es muy grave, a que me diga verde oscuro, que se convierte entonces en un diagnóstico de aciduria janturénica, que es más rara que la fregada y que no tiene las consecuencias que tiene la tirosinemia. Y entonces, ¿cómo interpreto este tamizaje? ¿Sí? La otra cosa, por ejemplo, es que hay pacientes o hay condiciones en las que ustedes ven el color verde y dicen, ok, se ve como verde en medio, verde esmeralda. Entonces dicen, no, pues es una tirosinemia, ¿no? Pues rápido a buscar un trasplante hepático, que no debería ser porque bueno, sé que es un tamizaje. Pero los pediatras siempre hacen lo que quieren. Entonces dicen, no, sí, sí es. El asunto es que yo me tengo que esperar cierta cantidad de tiempo a ver si el color se mantiene. ¿Por qué? Porque en algunas enfermedades, por ejemplo en la alcaptonuria, la prueba de cloruro férrico hace que la pipí se vea verde y luego la pipí regresa al color normal porque se consume el ácido homogentísico. Ajá. Y a lo mejor no me di cuenta o el del laboratorio no se dio cuenta. Y entonces ya me cambió el resultado del tamizaje. ¿Sale? Entonces, obviamente, cuando se hace este tipo de tamizaje, el químico que está haciendo la prueba o el bioquímico, pues sí se quedan ahí a ver si cambia de color, porque no es la única prueba de tamiza en orina que cambia de color o que regresa al color normal. Entonces, la verdad es que es una prueba muy tediosa, es altamente inespecífica y lo más importante de todo es que es operador dependiente, ¿sí? Entonces, imagínense que Pedrito, el del laboratorio, nunca en la vida se dio cuenta de que es daltónico y entonces me está reportando este color verde oscuro como azul. Y el diagnóstico ya me cambió a un riesgo de de enfermedad de orina de jarabe de maple. Entonces, esa es la razón por la que el tamiz metabólico en orina es un chiste, al menos hoy en día. En su tiempo fue funcional, claro que fue funcional. La otra cosa también con este tipo de situaciones es que muchas veces la recolección de orina en niños pequeñitos es muy complicada porque no sé si les llegó a tocar
pegarle la bolsita de recolección de orina a un bebé. De esas que son como, que tienen como un hoyito y es la bolsita, entonces en el hoyito tienen que meter ahí el pizarrín o poner ahí la vulva de la paciente y a ver si no se le despega y a ver si no se hace popó y ya lo contaminó. La verdad es que es muy complicado ese tipo de tomas de muestra y la verdad es que no valen la pena. Otra cosa que es muy importante es que la alimentación altera muchísimo los resultados del tamiz metabólico en orina. Entonces, dentro de todas las cosas que son complicadas en el tamiz en orina, uno le tiene que decir al paciente que antes de hacerse la prueba tiene que abstenerse de comer ciertos alimentos, como por ejemplo gomitas, cartílago de pollo o cartílago de cualquier tipo, y uno puede decir, bueno, pues un niño puede vivir 2 días sin gomitas, sí, pero dentro de las otras indicaciones es que no pueden comer leguminosas, y entonces no pueden comer lentejas, no pueden comer habas, no pueden comer garbanzo, no pueden comer frijoles, que muchas veces es la base de la dieta de estos pacientes, o de muchos pacientes. Entonces ni modo que dejen al niño sin comer 2 días, ¿sale? Si es la única dieta que puede tener. Entonces son situaciones muy complicadas, aparte les digo, tienen que estar con esa dieta 3 días, a veces se les olvida. Transportar la orina congelada desde, imagínense que quieren mandar orina congelada desde Coatzacoalcos, Veracruz a la Ciudad de México, pues claramente se va a derretir en el viaje, ¿sale? Entonces es muy, muy complejo la logística, al menos para nosotros en México, de hacer tamices metabólicos en orina, entonces por eso no se hace. Bien, el objetivo del tamizaje, pues entonces es una detección temprana de las enfermedades con tratamiento potencial. Es una herramienta epidemiológica porque nos permite saber qué tan frecuente es una enfermedad y cuántas variantes existen de esa enfermedad, porque no todas las enfermedades metabólicas se ven iguales, aunque sean el mismo diagnóstico. O sea, 2 pacientes con fenilcetonuria pueden tener fenilcetonurias muy distintas. Y sobre todo, pues permite que tengamos un adecuado asesoramiento genético. De acuerdo con la Academia Estadounidense de Genética Médica, esta tabla incluye algunos trastornos que son de detección que les llaman como del núcleo, las condiciones nucleares o las condiciones core, que son como las básicas. Y entre ellas se incluye, por ejemplo, de las que hemos mencionado, la tirosinemia, la enfermedad de orina con jarabe de maple, la homocistinuria, que también es una causa importante de patología del sistema nervioso, la fenilcetonuria. Y aquí hay otras 2, que son la aciduria arginino-succínica y la citrullinemia tipo 1, que son trastornos del ciclo de la urea. En México no se tamizan esos de entrada porque no son tan comunes en nuestra población. Esa es otra cosa. Fenilcetonuria es muy común en México, sobre todo en la región de los Altos de Jalisco, donde ya saben como que es muy famoso porque hay gente como muy caucásica de ese lado de Jalisco, pues son muy caucásicos porque pues casi hay mucha endogamia, hay mucha consanguinidad y por lo tanto también hay mucha fenilcetonuria. Entonces allá la tasa de portadores de fenilcetonuria clásica es como de 1 en 100, 1 en 120. Hay trastornos de los ácidos orgánicos, como por ejemplo la acidemia propiónica, que yo creo que es el más famoso, la acidemia metilmalónica, la acidemia isovalérica también es relativamente conocida, la acidemia glutárica, la deficiencia de la holocarboxilasa sintasa, que afecta a varias enzimas. Aquí no se hacen esas enfermedades. De estas que están aquí, nuestro tamiz metabólico solamente incluye a la fenilcetonuria clásica. Y de acá, ninguna de las otras. Luego tenemos a los trastornos de la oxidación de los ácidos grasos. Por ejemplo, aquí está la de cadena media, que esa es porque es causa de muerte súbita neonatal. Esa no se tamiza en el básico en México. De estos que están aquí, los que sí tamizamos son la deficiencia de biotinidasa, la galactosemia clásica, el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita,
y la fibrosis quística. Nuestro tamiz básico tiene nada más 6 enfermedades de las 29, así que mínimo recomienda el Colegio Americano de Genética. Entonces, estas son las 6 que tamizan nuestro trastorno, nuestro tamiz en México. ¿Qué mide el tamiz? En el caso de fenilcetonuria mide los niveles de fenilalanina. En galactosemia mide los niveles de la UDP-GALT, que es la enzima que está alterada en la galactosemia. Me va a medir la cantidad de enzima que está en los eritrocitos. Para fibrosis quística va a ser el tripsinógeno inmunoreactivo, que ya platicamos de él en esa clase. Para la hiperplasia suprarrenal congénita clásica, porque es la mayor parte de los casos, la 17-hidroxiprogesterona, como vieron con la doctora Reyes. En la deficiencia de biotinidasa vamos a medir directamente la actividad de biotinidasa. Y para el hipotiroidismo congénito vamos a medir la TSH. ¿Okay? Tienen que saber qué mide el tamiz para saber qué va a medir la confirmatoria. En algunos casos, la confirmatoria es repetir el estudio, pero de manera aislada. O sea, no lo voy a hacer en bolas, sino lo voy a hacer dirigido específicamente a. Existen laboratorios que venden lo que se llaman los tamices metabólicos ampliados, que revisan justamente estas enfermedades que menciona la Academia Estadounidense de Genética Médica. Y, por ejemplo, tenemos un tamiz que detecta las hemoglobinopatías, que son las que vieron con la doctora Alba, las talasemias, la hemoglobina S o la hemoglobina C, la enfermedad hemoglobina SC, etc. Las talasemias mezcladas con drepanocitosis, que en México afortunadamente no son tan frecuentes. El perfil de aminoácidos, que me puede ayudar a diagnosticar tirosinemia, homocistinuria, los defectos del ciclo de la urea y la enfermedad de orina de jarabe de Maple. Y el perfil de acilcarnitinas, que me permite diagnosticar los defectos de la oxidación de los ácidos grasos y algunas acidemias orgánicas. ¿Qué hago cuando tengo un tamiz metabólico ampliado alterado? No se rompan la cabeza. En cuanto les salga el tamiz metabólico ampliado alterado de las hemoglobinopatías, háblenle a su hematólogo de confianza. Si les sale alterado a nivel de perfil de aminoácidos o a nivel de perfil de acilcarnitinas, no se hagan bolas, contacten a un genetista que tenga experiencia en trastornos metabólicos. No todos se dedican a eso. Bien. Entonces, ¿qué hago con...? O sea, esos ya sabemos. Ya sé que si me sale alterada las hemoglobinopatías, corro con la doctora Morales. Y si salen alteradas las alteraciones de los aminoácidos o de los ácidos grasos, con el genetista que se les antoja. Entonces, ¿qué hago con los otros? Primero que nada, tienen ustedes que estar conscientes de que la gran mayoría de los resultados positivos de tamizaje metabólico que les van a dar son falsos positivos. Especifico nada más tamiz metabólico, porque por ejemplo, si es diagnóstico tamizaje prenatal, la verdad es que la mayoría puede que sí sean verdaderos positivos. Entonces, me llega el tamiz metabólico de la Secretaría de Salud, así les van a hablar, que nunca les lleva el papel. Les van a hablar, oiga doctor, ¿qué cree? Que el recién nacido de Martínez Valtierres salió positivo para hipotiroidismo congénito. Cítelos, por favor. Entonces ya pues, buscan ahí sus expedientes y le van a decir a la administradora de su centro de salud que les contacte a la familia porque pues, les tienen que dar el resultado. Lo primero que le van a decir a esta familia, no les van a decir que la mayoría son falsos positivos, ¿sale? Porque si no, ellos lo van a entender como que es negativo y tampoco. Le van a decir, mire, se le hace esta prueba a los niños porque ta. Esta prueba es una prueba de tamizaje y lo que me dice es que Pedrito, su bebé, está en alto riesgo de tener hipotiroidismo congénito, supongamos. Pero no vamos a necesitar darle tratamiento y no necesitamos hacer nada más salvo hacerle una prueba confirmatoria. Porque muchos de estos resultados, no le van a decir que la mayoría, en muchos casos, estos resultados son falsos positivos. Y entonces van a preguntar cómo fue que se tomó la muestra, ¿sí?
La gran mayoría de las veces, cuando ustedes estén en el servicio, ustedes van a tomar la muestra o la enfermera que esté con ustedes va a tomar la muestra. Si tienen la fortuna de tener una enfermera que sabe tomar muestras de tamiz metabólico, llévenle algo bonito el 6 de enero, porque de verdad son escasas. A la mayoría de las enfermeras que les toquen en su centro de salud, puede que sean pasantes y puede que ustedes les tengan que enseñar, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es que con una lanceta para tomar glicemia, si tienen lancetas de esas como de resorte, mejor. Tienen pistola o así. Bueno, pluma, perdón. Que en mis tiempos le decían pistola. Le van a tomar así, de la parte externa del talón, así como toman las gasometrías en neos, le van a dar su piquetito y van con mucho cuidado a dejar que la gotita caiga sobre la tarjeta del papel filtro. Una gota, no es necesario que las empalmen. Si empalman gotas, les van a botar el tamiz y lo van a tener que volver a tomar, ¿sale? Entonces, con mucho cuidado. Si quieren, o sea, a lo mejor no es lo ideal, pero practíquenlo, ¿sí? Díganle a su administradora que si les regala 2 o 3 tarjetas de tamiz neonatal para hacer práctica entre ustedes y su enfermera, píquense el dedo como si se fueran a tomar un Dextroxix y practiquen colocar la gota en el papel filtro, ¿sí? Una gota. Entonces, si ustedes le tomaron la muestra, ok, chido. Si fue una persona experimentada en tomar la muestra, muchísimo mejor, ¿sale? Si se la tomaron en el hospital, por ejemplo, que hay veces que antes de darlos de alta de cuneros les toman el tamiz metabólico, puede que ahí haya estado el problema. Idealmente el tamiz metabólico que se tiene que tomar entre las 72 horas del nacimiento y los 7 días de vida, ¿ok? Entonces, si se la tomaron antes o si se la tomaron después, puede que esté alterados ciertos parámetros y que ya no sean válidos. La muestra ideal, como les decía, el niño tiene entre 3 y 7 días de nacido y es un recién nacido a término. Esa es otra cosa muy importante. ¿Cuándo voy a tener precaución de estos resultados positivos? Si mi paciente fue prematuro y le tomaron la muestra estando prematuro, si el niño estaba en UCIN, si estaba crítico o si lo transfundieron. Muy importante esto último, porque uno de los parámetros que mide el tamiz metabólico es una actividad enzimática en eritrocitos. Y si los eritrocitos que le transfundieron al bebé tienen una actividad enzimática menor a la que se espera, pues obviamente el tamiz no va a salir positivo, pero resulta que no son los eritrocitos del niño. La otra es un manejo inadecuado de las muestras. Por ejemplo, cuando se expone mucho al calor la muestra, las pruebas de biotinidasa no son valorables, casi salen mal. Si hay contaminación de la muestra, por ejemplo, es que ya le cayó un moco porque me puse muy cerca del papel filtro y cayó la gota de sangre y cayó el moquito, pues ya no. Y ciertas condiciones maternas, como alteraciones tiroideas de mamá, pueden alterar el tamiz. Entonces, en condiciones especiales, en el neonato, en el niño recién nacido, algunos lugares sugieren que para evitar el que no exista una muestra de tamiz metabólico, porque a lo mejor ustedes le dan las indicaciones, cuando sean internos, van a dar las indicaciones de alta y una de las indicaciones es acudir 3 días después de que nazca el bebé a una revisión y a toma de tamiz metabólico en el centro de salud. A veces la gente no va, la mayor parte de las veces sí van, o si no van en el día 3, van en el día 7 a que revisen al niño y casi siempre van porque el niño está ictérico, que generalmente es una ictericia chirulera. Entonces, muchos centros prefieren que se les tome el tamiz en el internamiento o antes de darlos de alta a los bebecillos, pero casi siempre tienen menos de 24 horas de vida. Entonces, no es lo ideal. Se hace mucho en países de primer mundo. Aquí generalmente sí van las personas a consulta de niño sano, al principio, ¿sale? Si al niño se le llegó a tomar el tamizaje menos de 24 horas de vida,
que casi siempre es cuando los dan de alta cuando fue parto normal, hay que repetirle la toma de muestra antes de los 7 días, cuando vaya a la revisión de la semana, ¿sale? Si el papá o la mamá les pregunta si, ay, ¿por qué lo va a volver a picar? Le dicen, bueno, pues es que estaba muy chiquito, puede que salga alterado, vamos a asegurarnos. Fin. Esto último, o más bien estas siguientes dos, es muy importante a la hora que sean ustedes internos, ¿sí? Nada más háganle el comentario a su residente de pediatría. Si su residente de pediatría se pasa su comentario por el arco del triunfo, eso ya no es problema de ustedes. Ustedes están haciendo lo que deben de hacer. Y si les cae mal el residente, pónganlo en su nota. Se le sugirió al residente, decidió que no era urgente, ¿no? Fin. Y el problema va a ser de su residente, no de ustedes. No les digan que yo les dije eso. Entonces, hay que comentarle a su residente, si, oye, pues es que fíjate que en clase genética me dijo Cristiano que idealmente a los niños que van a entrar pretérminos o que van a entrar graves a la USIN, hay que tomarles una muestrita para tamiz metabólico antes de que le metamos tubos, antes de que le metamos líquidos, antes de que nada de nada. Si su residente no les hace caso, cuando pasen visita con el adscrito, le dicen, oiga, doctor, es que cree que en las guías dice que habría que tomarle al menos de 48 a 72 horas después del ingreso, si no se le tomó antes del ingreso. Y ya si de plano nadie les hace caso, vayan a medicina preventiva, le dicen a la de medicina preventiva, que siempre es una enfermera que es muy chida, y le dicen, oiga, enfermera, es que fíjese que tengo un chavito en USIN, nunca le tomaron tamiz metabólico, ya se va de alta. Y ya tiene sus 28 días, ya se va de alta 1 o ya cumplió 28 días desde que nació. Lo primero que pase. Si se queda mucho tiempo, pues que idealmente se le tome al mes de nacido o a los 28 días. Si se va de alta antes, pues cuando se vaya de alta, ¿sale? Y esto sobre todo aplica en niños que pesaron menos de 2000 gramos o que nacieron antes de las 34 semanas de gestación, ¿sale? Y si el niño fue transfundido, ahí sí no hay nada que hacerle, más bien aquí lo que tienen que hacer es o tomársela antes de que lo transfundan o le hagan una exsanguinotransfusión si trae una hiperbilirubinemia muy, muy fea. O si lo transfundieron así de súper urgencia, no hubo chance de agarrar tantita sangre para el tamizaje, pues hay que repetirla 60 días después de la transfusión, ¿sí? Lo ideal serían 120 días. ¿Por qué lo ideal serían 120 días? Por la vida media de los eritrocitos. Por la vida media del eritrocito. Pero considerando que es un niño que está grave, que requiere una transfusión, seguramente es porque esos eritrocitos nuevos probablemente se destruyan o se dañen más rápido. Por eso dice que 60 días. Si se quieren esperar los 120 días, completamente válido, ¿sale? Sin embargo, hay ciertos detallitos con eso. Ok, ¿existen falsos negativos? Por supuesto que hay falsos negativos. Por ejemplo, que la ventana de acumulación de metabolitos anormales es muy variable entre pacientes. O sea, yo puedo tener a lo mejor un niño con una fenilcetonuria que a los 7 días de nacido todavía no tiene una fenilalanina tan alta, a lo mejor al mes de vida ya la tiene. Y al contrario, puedo tener un niño con fenilcetonuria marca vikinga, que tenga la fenilalanina elevadísima desde el día 1, y salga luego en el tamiz del día 3. Ok. La otra es que el resultado confirmatorio salga normal, pero el paciente sí tenga la enfermedad por esto mismo de acá. La verdad es que sí pasa. Otra cosa que afortunadamente en México no se ve con frecuencia, yo nunca lo he visto, pero pues se menciona en la literatura, es que hay papás que dicen que no, ¿para qué? ¿Para qué pican al niño? La verdad es que es raro que los papás sean reacios al tamiz metabólico porque pues, es una muestra, no es como por ejemplo ponerle vacunas, que parece así ya está la cosa como muy pesada. Entonces es raro, pero podría pasar.
Digo, si un papá les dice o una mamá les dice, no, pues es que no quiero que le hagan ese estudio, explíquenle las desventajas de no hacerle el tamiz metabólico, que básicamente es que que podrían no detectarse condiciones que eventualmente le van a provocar al niño una discapacidad o la muerte. La discapacidad en el caso de fenilcetonuria y hipotiroidismo congénito, la muerte en el caso de hiperplasia suprarrenal y de galactosemia, ¿sale? Entonces, no son enchiladas. Y bueno, las deficiencias de biotinidasa técnicamente también podrían ser mortales. Entonces, si ustedes tienen un paciente con síntomas de un trastorno metabólico, o sea, dentro de sus diagnósticos diferenciales de este niño grave que no se compone, que parece que no más nada, y les dicen, no, pues es que el tamizaje está normal, aún así, si suena como pato y camina como pato, pues háganle pruebas para ver si es un pato. O interconsulten con alguien que sepa para ver si considera que parece pato. La otra cosa es que tienen que conocer el alcance del tamizaje que realiza el laboratorio. ¿Por qué? Porque si llega el niño grave, urgencias, convulsionando, bla, 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 y les dicen, no, pues es que le hicieron tamiz metabólico y no tiene nada, pero el pañal hiede a jarabe de maple, ustedes ya saben que el tamiz metabólico no busca la enfermedad de orina con olor a jarabe de maple. Entonces van a decir, ok, qué bueno que tenga esas 6 enfermedades negativas, pero claramente tiene otra que sí es metabólica. Si le dicen, no, es el tamiz ampliado, ahí ya vemos otra cosa. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué hago con los... Así que ya dime qué hago con los malditos tamiz metabólicos positivos? Pues hacerle pruebas confirmatorias. Entonces, les llega su chiquitillo con un estudio de tamiz para hipotiroidismo congénito positivo. Lo que tienen que hacer es que aquí está la TSH elevada, lo que van a hacer es pedirle niveles de T4, una tiroxina, ¿vale? Si la tiroxina les sale alterada, entonces lo que van a hacer es que le van a pedir un perfil tiroideo completo y van a mandar a al niño a pediatría. Yo no les recomendaría que le empiecen la levotiroxina porque manejar la levotiroxina en los pequeñitos es bien complicado, entonces pues déjenselo a alguien que lo haga ahora sí que diariamente, que es el endocrinólogo pediatra. Si le sale alterado el tamiz para galactosemia, lo que recomienda la Academia Americana es que se repita la prueba de actividad en eritrocitos. Sin embargo, la prueba de actividad en eritrocitos, pues nosotros no consideramos que sea la ideal. Y nosotros lo que hacemos es que pedimos niveles de galactosa, que en realidad es la galactosa 1-fosfato. Entonces digamos que en este sentido, aquí en México nos brincamos ese paso. Y si tengo muy elevada la galactosa, pues entonces considero que es una galactosemia clásica y lo que tengo que hacer es retirarle la leche lactosada a ese niño. Generalmente se les sustituye con una fórmula basada en soya, que obviamente no tiene lactosa, no tiene galactosa, y el niño no se intoxica. Si la galactosa sale normal, pueden repetir los niveles de GALT, ahora sí, y si están normales, pues entonces fue un falso positivo. Le dicen a los papás, tranquilos, no tiene galactosemia, no pasa nada. ¿Qué hago con las deficiencias de biotinidasa? Con las alteraciones que me reportan de la biotinidasa, se hace una prueba específica, un ensayo de biotinidasa. Si la actividad de biotinidasa está muy baja, entonces tengo una deficiencia profunda de biotinidasa. Si sale una deficiencia parcial, pues de todos modos tengo una deficiencia de biotinidasa y lo que hay que hacer es suplementarle la biotina a ese chiquitillo. También eso dejen que lo haga el gastroenterólogo pediatra, porque también manejar las dosis de biotina en los neonatos es bien fastidioso. Y esos cuates por eso cobran lo que cobran. Entonces que trabajen. Bien. Cuando tenemos la fenilalanina elevada, aquí es un poquito truculento el asunto. Voy a pedir un ensayo de todos los aminoácidos en plasma y lo que voy a revisar es la relación fenilalanina-tirosina. En la vía metabólica de la fenilalanina, lo primerito que pasa
es que yo convierto la fenilalanina en tirosina. Entonces, ese primer paso que lo cataliza una enzima que se llama la fenilalanina hidroxilasa, si yo lo tengo alterado, lo que va a suceder es que voy a tener mucha fenilalanina y voy a tener poquita tirosina. Entonces, lo que voy a encontrar, si este niño realmente tiene una fenilcetonuria, es que tiene una fenilalanina elevada y una tirosina normal o baja. Porque digo, la tirosina también puede venir de fuentes dietéticas. Pero si tiene ese patrón clásico de fenilalanina arriba, tirosina abajo, eso es una PKU. Y ese sí es más complicado, ese sí tiene que ir a una unidad de enfermedades metabólicas, porque hay que dosificarle la fenilalanina, hay que ver si es candidato a usar cofactores artificiales, un rollazo. En el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, esto está un poquito más complejo. Esto, por ejemplo, está dependiente de la sospecha clínica. Por ejemplo, si ven a un bebé con genitales atípicos, sospechen hiperplasia suprarrenal congénita. Si aparte tiene potasio elevado y sodio relativamente bajo, con más razón. Si tiene hipoglucemia, con más razón. Y la confirmatoria es a través de la espectrometría de masas en tándem, que se abrevia así, MSMS, porque es mass spectrometry y luego otra espectrometría de masas, o sea, una después de la otra, en tándem, por eso es MSMS. Que lo que va a hacer la espectrometría de masas en tándem es medir los niveles de esteroides para determinar cuál es el que realmente se está acumulando. Casi siempre es la 17-hidroxiprogesterona, que lo que me traduce a mí es que es una hiperplasia suprarrenal congénita variedad clásica. Y acuérdense que la mayoría son perdedoras de sal. Y entonces voy a tener que reponer este cortisol y esta aldosterona que no está produciendo el paciente para que no se me vaya a chocar. Y en el caso del tripsinógeno inmunoreactivo, que es con el screening o el tamizaje para fibrosis quística, por ejemplo, aquí en este caso nos dicen que primero hagamos las mutaciones de CFTR, sobre todo si el tripsinógeno inmunoreactivo no está tan elevado. Si está muy elevado, nos recomiendan que pasemos directamente a la determinación del cloro en suero. Yo les diría que lo que aquí en México se hace es que si yo tengo este tripsinógeno inmunoreactivo elevado, me voy directamente al cloruro en sudor. No hago directamente las mutaciones por situaciones de costo y por situaciones de que CFTR, como ya lo vimos en la clase, tiene un montón de mutaciones. Entonces, si yo busco un estudio relativamente barato para CFTR, seguramente va a ser como este que ofrece la Academia Americana el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que nada más busca 23 mutaciones. Son las más frecuentes en Estados Unidos. Entonces, si hay algún laboratorio aquí en México que a mí me ofrezca eso, pues la verdad es que no estoy cubriendo mis bases. Porque obviamente buscar esas 23 mutaciones en población mestiza, lo más probable es que no las vaya a encontrar. Entonces, aquí la clave es que si sale alterado el tripsinógeno inmunoreactivo, hagamos cloruro en sudor. ¿Sale? ¿Qué otros trastornos se pueden tamizar? Porque hay tratamiento, por ejemplo, los lisosomales, que tienen terapia de reemplazo enzimático, las mucopolisacaridosis tipo 1, 2, 4 y 6, la enfermedad de Pompe, que es la glucogenosis tipo 2, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, que también tiene su tratamiento, y la enfermedad de Fabry. De estas, yo creo que la más importante es la de Pompe, porque puede dar cardiopatías dilatadas, y el Gaucher, porque si se empieza temprano el tratamiento, se evitan complicaciones. La de Fabry, la verdad es que ahorita no se tamiza en los neonatos, porque la enfermedad de Fabry es más de adultos, o sea, se manifiesta más frecuentemente en adultos. Y otras que se pueden tamizar, que no se hace aquí en México como tamizaje, son las que son susceptibles a terapia de trasplante de células madre hematopoyéticas, como la adrenoleucodistrofia ligada al X y la enfermedad de Crave, que son enfermedades neurodegenerativas, metabólicas, que responden a terapia de
trasplante de células madre hematopoyéticas, sobre todo la adrenoleucodistrofia. La enfermedad de Krabbe es como, hay más o menos, pero la verdad es que para Krabbe no hay nada que ofrecerles. La enfermedad de Krabbe en su evolución es muy grave, es una enfermedad muy fea, el niño tiene un trastorno regresivo, entonces pierde los hitos del desarrollo, se quedan cieguitos, bueno, tienen una ceguera cortical, o sea, los ojos funcionan, pero el cerebro no más nada, hacen espasmos muy dolorosos, o sea, la enfermedad de Krabbe es horrible. Y las inmunodeficiencias combinadas severas, que también se pueden arreglar con trasplante de células madre hematopoyéticas. En cuanto a los estudios moleculares, están basados en secuenciación de siguiente generación. Esto sirve porque me ayuda a detectar exactamente la alteración genética que tiene esa enzima. Es más fácil interpretar estas alteraciones genéticas que un perfil bioquímico. Los perfiles bioquímicos son muy complicados de leer. No imposibles, pero son complicados. Es un diagnóstico más certero porque obviamente no estoy como que integrando cuáles son las acilcarnitinas que están elevadas, pero si están elevadas estas, debería estar elevado este metabolito, pero este metabolito no está como se supone que debe de estar. Es algo así. Interpretar un perfil bioquímico. Entonces es un diagnóstico pues más certero porque si voy a encontrar una mutación, pues, seguramente solo va a estar en un gen. El problema con este tipo de situaciones es que puede que me encuentre una variante que no se conoce si provoca o no la enfermedad, variantes que se llaman de pseudodeficiencia, son cambios en el gen que pareciera que alteran la función enzimática, pero en realidad no. Cuando yo hago el estudio de función enzimática, la enzima funciona bien. Y las malvadísimas variantes de significado incierto, que son de las que no existe evidencia suficiente como para decir si causa la enfermedad o no causa la enfermedad. ¿Sale? Sin embargo, al utilizar la secuenciación de siguiente generación, nos damos cuenta que es muy útil para diagnosticar este tipo de trastornos, siempre y cuando tenga yo una clínica muy bien estudiada, muy bien descrita. Este es un estudio que se hizo en el año 2017. Las columnas moradas representan diagnósticos moleculares, en qué porcentaje de pacientes, y se fijan, en el 70% de los pacientes tengo un diagnóstico. ¿Cuál fue la diferencia entre estos grupos? Que los de la extrema izquierda tenían diagnósticos clínicos muy bien estudiados y muy bien armados, y en el lado derecho, en la extrema derecha, lo único que dijeron fue como, no sé qué tiene, pero tampoco lo voy a estudiar a ver si es un error innato del metabolismo. Entonces, obviamente, como se los he dicho a lo largo de todo el curso, la clínica manda. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas? De mi parte no, doctor. Sale y vale. Bueno, pues entonces, como les decía al principio de la clase, ya la hicieron, ya acabaron genética. Espero que les haya servido para que se den cuenta de que la genética no es una ciencia oculta. Sí es muy complicada, sí tiene muchas cosas, pero pues es muy bonita. Entonces, pues espero que les haya gustado el curso. El examen, les reitero, es al lunes, igual, a las 4 de la tarde. Y bueno, pues ahí les voy a dejar mi comercial. Desde hace un año más o menos tengo ahí un proyectillo de divulgación de historia de la medicina, que es un podcast, se llama El Segundo Mensajero. Lo encuentran en Spotify y esas cosas. Entonces, si algún día les hace falta como para rellenar ahí un datito, no tienen que escucharlo. Igual pueden ver nada más la lista de las fuentes y de ahí se roban información. Entonces, pues espero que les vaya muy bien. Ya van al internado, ya acabaron su etapa de estudiantes, que es una etapa muy bonita. El internado es muy pesado. El internado es una prueba